cual hace que no se puedan impulsar los proyectos que se nutren de esos dineros y en el que se benefician cientos de canarios y de canarias, ¿no? Por lo tanto, entendemos que todo es positivo, con que salga adelante un porcentaje ya sería bueno para Canarias. Son medidas que después dan resultados a largo plazo. Estoy pensando, por ejemplo, en la de los descuentos para rodar en el archipiélago, que estaba viendo el dato del año pasado y ha sido espectacular, ¿no? Que ha subido un 17% el número de rodajes y ha dejado, así, haciendo una estimación por lo bajo, más de 440 millones de euros, ¿no? ¿Quién lo diría, ¿no? Cuando empezó todo esto, Alfonso. Sí, estamos hablando de que el año 2025 el impacto económico del sector audiovisual fueron 432 millones de euros en 180 rodajes, un incremento espectacular, casi de un 50% en el impacto económico, y como tú bien dices, es un relato que se va construyendo, caso de éxito en generación de empleo, en cantidad de empresas que cada vez están operando en Canarias y fuera de Canarias vinculados a este sector, y sin duda es una muy buena noticia. Ese es el dato del año 2025. La semana pasada nos encontramos en el mayor mercado que hay en Europa, que era en Berlín, con motivo de la Berlinale, y la isla de La Palma era seleccionada como el mejor espacio de rodaje de toda Europa. Se van dando muchos hitos que construyen ese relato y ese caso de éxito que está haciendo el del sector audiovisual en Canarias. Pues Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Bueno, pues bien, llegamos a las 8 de la mañana, así que ya cedemos el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, a Pilar Rumeu y Sacta Coronte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. Hasta ahora se vigila el comportamiento de ese enjambre de langostas que llegó ayer a la isla de Lanzarote por culpa del viento. En Arrecife se han visto ejemplares de gran tamaño, pero como vamos a ver, un vídeo difundido por el Consorcio Insular de Emergencias detectaba un gran enjambre de cientos de estos insectos en la carretera que une la caleta de Famara con la playa de San Juan, en Teguise. Sobre las 9 de la mañana les vamos a ofrecer la rueda de prensa que va a dar el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote para informar sobre esta situación. Nos vamos a ir en directo a Lanzarote para conocer el seguimiento que están haciendo los servicios de medio ambiente del Cabildo, Salvador Cruz, porque la preocupación hasta ahora está en si se puede afectar o no a los cultivos. De hecho, Isaac, buenos días Canarias. Las próximas horas son claves, son determinantes para conocer la evolución de ese enjambre de cigarrones que este martes sorprendía a Lanzarote. Si son adultos, acabarían su ciclo vital aquí en la isla, pero si son jóvenes y se observan signos de reproducción, constituirían una amenaza para los cultivos. Hoy es miércoles 25 de febrero, comenzamos. Estamos pendientes del estado de salud del rey Harald V de Noruega. Está ingresado en Hospital Sur de Tenerife a causa de una infección y una deshidratación. La Casa Real Noruega informa que el médico personal del rey está viajando a la isla para evaluar la situación. El gobierno canario esperaba lograr el apoyo unánime del Parlamento a las 50 medidas del decreto Canarias antes de llevarlo a Madrid, pero finalmente Nueva Canarias y Vox han votado en contra. El PSOE se abstuvo. El Pleno dio su respaldo con los votos de los 4 grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo. Este decreto no va contra ningún gobierno. Este decreto no es un arma política. Este decreto es esperanza y futuro para esta tierra. Démonos la oportunidad de negociar con fortaleza. Continúa la actividad sísmica en el Parque Nacional del Teide. Estamos ante el 6º enjambre que comenzaba ayer a las 6 de la tarde y a esta hora de la mañana sigue. El quinto duró 32 horas con más de 6.000 pequeños movimientos. Vamos a conocer otras noticias que marcan la actualidad del día. Nos lo cuenta Eva Trujillo. Pues nueva sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentarán
en un cara a cara. Esta que están viendo es imagen en directo, ahí están viendo al líder de los populares. Todo con el trasfondo de las negociaciones que llegan entre PP y Vox para pactar en los gobiernos de Aragón y Extremadura que están avanzando. También hoy se espera que el ministro del Interior, Grande Marlaska, informe sobre la baliza V16, no exenta de polémica, y con las exigencias de la dimisión por la presunta agresión sexual al ex número 2 de la policía. Y el Boletín Oficial del Estado, como ven, ya publica la desclasificación de los documentos secretos del 23F, 153 unidades documentales con informes y transcripciones telefónicas grabadas a los protagonistas de aquel acontecimiento histórico. La digitalización de los documentos ya está en marcha y podrá consultarse en la página web de Moncloa a mediodía. Y este miércoles el ministro de Política Territorial está en Ceuta, donde dará a conocer los acuerdos obtenidos tras la reunión con los delegados del Gobierno de Canarias y de Ceuta y Melilla para impulsar la reubicación de los menores migrantes acogidos en estos tres territorios. Y en Gran Canaria asistiremos al encuentro entre el presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, con el presidente de la Confederación Canarias de Empresarios, marcados por los últimos datos sobre el asentismo laboral. Sitúan la ausencia al trabajo de 1,7 millones de personas a diario, especialmente grave en sectores como la hostelería. Y hoy se cumplen 9 días de la desaparición de Aira Concepción. El joven palmero no se le deja de buscar. Se revisan las imágenes en las que se le vio por última vez y se buscan nuevos indicios. Y les hablamos ahora de un accidente en la confluencia de la Gran Canaria 1 y Gran Canaria 3, dirección norte, en Las Palmas de Gran Canaria, que a esta hora está ocasionando importantes retenciones de tráfico, al igual que otro accidente, en este caso en Tenerife, en la TF5. Una moto colisionaba hace solo unos minutos a la altura de Padre Ancheta y también se están generando importantes retenciones. Y también les tenemos que contar una última hora porque sobre las 4 de la mañana Salvamento Marítimo rescataba una embarcación en el sur de Gran Canaria con 21 personas a bordo. Todavía se desconoce el estado de salud. Y en los deportes, buenas noticias en la Liga de Campeones. Fati Febles, ¿qué tal? Sí, porque sigue adelante Isaac Pilar, un equipo español. Eso son siempre buenas noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hablamos del Atlético de Madrid, que ya está en octavos de final de ese máximo torneo continental, tras vencer 4-1 al Brujas con un hat-trick del noruego Sorloth. El turno hoy, esta tarde, será para el Real Madrid del Gran Canaria Asensio, que se mide al Benfica. Y hablamos también de baloncesto, porque la selección española viaja hoy a Riga, donde el viernes disputará ese primer duelo ante Ucrania en esta segunda ventana de clasificación para el Mundial. En la expedición, ya saben, el canario Fran Guerra de la Laguna Tenerife y su compañero de equipo Jaime Fernández. Y así como vamos a ver, amanece en la isla de La Gomera. Estamos exactamente en el mirador de Hermigua. A esta hora se aprecian cielos parcialmente cubiertos, el viento sopla moderado y la temperatura ronda los 17 grados. Bueno, y en cuanto al tiempo, parece ser que el viento es el que nos ha traído, Vicky Palma, ese enjambre de langostas a la isla de Lanzarote. Buenos días, Pilar. Buenos días, Isaac. Buenos días, Canarias. Pues sí, el viento favorecía la llegada de esa nube de langosta, de cigarrón, como lo queramos llevar a Lanzarote. Bueno, sí que es cierto que ya el viento ha cambiado de dirección y además esperamos que se intensifique a lo largo de esta tarde-noche. De hecho, pues hay una prealerta por viento que se activará a lo largo del día de hoy. Esta tarde esperamos vientos de componente norte moderados a fuertes, con rachas localmente muy fuertes que alcanzarán y superarán los 70 kilómetros por hora. Tendremos viento fuerte en alta mar entre las islas. Hay alerta por fenómeno costero. Entrará en vigor también esta tarde. A las costas del norte y del oeste de las islas, al final del día hoy, pueden llegar olas alcanzando y superando los 4 metros de altura. Por lo demás, de momento hay pocas nubes. Mañana relativamente tranquila y soleada, ya prácticamente sin calima. Esta tarde aumentará de forma significativa la nubosidad y habrá precipitaciones de carácter débil, pero empezarán las primeras lluvias, sobre todo en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, sin descartarlas en cualquier otro punto del archipiélago. El otro elemento que vamos a notar va a ser un descenso notable de la temperatura. La máxima hoy difícilmente alcanzará los 24 o 25 grados. Ya. Mira. Esto no lo veía yo desde el 2004. ¡Qué pasada! Como lluvia o como nieve, estaba impresionante. Casi se veía toda la nube de como si fuesen pájaros. De hecho pensábamos que eran pájaros, pero que no era una nube como las que ves de pájaros pequeña, era enorme. Estaba todas en el suelo, que hemos pensado, están muertas, pero llegabas con el coche y pues como pájaros.
Mírala, mírala, mírala. Ya, hostia, es que... Vamos a repasar ya las portadas que nos deja este miércoles. Comenzamos con el periódico El Día. La imagen es para el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ayer en el Parlamento, mientras en su intervención impulsaba el decreto Canarias, y el periódico destaca: Canary Boot se consolida con más cine y mayor inversión. El sector audiovisual dobla con 440 millones sus ingresos. La provincia se hace eco de esa llegada de langostas con el titular: las langostas del desierto regresan con la calima. Y el principal titular es para ese intenso debate, según titula en el Pleno de la Cámara Regional: Clavijo afea a Sánchez, olvida a las islas y mima a vascos y catalanes. Periódico Diario de Avisos: el Gobierno destina 350 millones de euros para garantizar el suministro eléctrico en Canarias. El Ministerio para la Transición Ecológica adjudica un total de 62 grupos de generación para las islas. Vamos ya con los periódicos de ámbito nacional. La portada del Mundo: fotografía para Zelensky. Recordamos que se ha cumplido el 4º aniversario desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y titula: Zelensky exige entrar en la Unión Europea en 2027, mientras Putin revive la amenaza nuclear. Y el principal titular que destaca en la portada del Mundo es: el giro del PP logra en 24 horas conversaciones fluidas con Vox. Y finalizamos el repaso con el periódico El País, en imagen Ucrania, que recuerda a sus caídos en el aniversario de la invasión, y continúa con el proceso judicial de la Dana. La jueza pide investigar a Masón por su grosera negligencia. La magistrada eleva una exposición para que actúe contra el expresidente por su actitud pasiva el día de la catástrofe. Como les hemos contado, se vigila el comportamiento de ese enjambre de langostas que ha llegado a Lanzarote. Cientos de insectos sobrevuelan la isla. Imagínense, con la consiguiente preocupación de los agricultores, pendientes de los daños que podrán ocasionar a sus cultivos. ¿Qué pasa? Una manta de langostas en el suelo. Mira, mira, mira. Dios. Pero también en el aire. ¡Que está lleno! Es la imagen que se vivió este martes en zonas cercanas a Famara, en Teguise, y que sorprendió a decenas de locales y turistas. Estaba como lluvia o como nieve, estaba impresionante. Fueron miles de langostas africanas que llegaron a la isla con el aire sahariano y que dejó a todos atónitos. En casa se veía toda la nube de como si fuesen pájaros. De hecho pensábamos que eran pájaros, solo que no era una nube como las que ves de pájaros pequeña, era enorme. Estaba todas en el suelo, que hemos pensado, están muertas, pero llegabas con el coche y pues como pájaros. Para la FAO, la langosta del desierto es la plaga migratoria más destructiva a nivel mundial, pero desde el Cabildo de Lanzarote llaman a la tranquilidad. Si son ejemplares adultos que vienen a finalizar el ciclo, vienen agotados, no pasan de la costa, no hay ningún problema. Si vemos cópulas, eso sí significaría un problema, porque aquí también hay algo de vegetación. Hace 20 años la isla vivió una plaga de hasta 2 millones de ejemplares. Las condiciones meteorológicas serán clave para determinar la evolución. Pues como decimos, el Cabildo de Lanzarote está atento a ver cómo evoluciona ese enjambre de langosta. Salvador Cruz, sobre las 9 de la mañana incluso van a dar una rueda de prensa para comunicar la última hora. Sí, Pilar, a las 9:15 de la mañana el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, junto al jefe del área, Paco Favelo, ofrecerán una rueda de prensa a los medios de comunicación para informar sobre las actuaciones de seguimiento y análisis de esta nube de cigarrones, nube de langostas que este martes sorprendía a Lanzarote. Una nube de cigarrones impulsados por el viento desde el continente africano y que han puesto en alerta a las autoridades y a los agricultores. Su llegada coincide con los episodios de calima y las lluvias que se han registrado tanto en el Sáhara como aquí en Canarias. Desde el Cabildo de Lanzarote ya lo han escuchado, hace un llamamiento a la tranquilidad, a la calma. Destaca, como ya hemos comentado, que las próximas horas serán claves, serán determinantes para ver la evolución de este enjambre de langostas. Si se trata de langostas adultas que terminarían su ciclo vital, acabarían falleciendo aquí en Lanzarote, o por si del contrario son insectos jóvenes que serían mucho más activos y voraces, y ahí los agricultores especial vigilantes, sobre todo los del cultivo de la vid, que en este momento está en brotación. Así que estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa que le ofreceremos en directo aquí en el Buenos Días Canarias.
Y para conocer un poco más del comportamiento de las langostas que han llegado a la isla de Lanzarote, vamos a hablar con Pedro Oromí, que es catedrático de Zoología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, acabamos de escuchar a nuestro compañero Salvador, pues estamos pendientes de ver si son langostas adultas, que a lo mejor ya terminan aquí su ciclo de vida, o jóvenes, y el miedo es que se reproduzcan. ¿Cuál es el comportamiento que suele tener este insecto? Bueno, son adultas segurísimo, porque las langostas, como la inmensa mayoría de los insectos, solamente vuelan cuando son adultas. De manera que lo que hay que mirar no es si son adultas o no, sino si están en fase gregaria o en fase individual. Para ello se ve porque cuando están en fase gregaria tienen un color rojizo, casi rojo y a veces contrastado con negro. Aquí a Canarias cada año llegan no en fase gregaria. Cuando hay calimas, también depende de la época del año en que sea la calima, pero llegan todos los años y nunca, desde que vinieron en los años 50, nunca ha habido verdaderas plagas en fase gregaria, porque además normalmente una vez llegan al cabo de poco tiempo mueren todas. No suele haber problema. Yo, como no estoy en Lanzarote, no he visto las langostas de qué color son, pero sospecho que no sean en fase gregaria. Señor Oromí, ¿y esta plaga de langostas afecta solamente a lo que es los cultivos o también podría poner en riesgo a la población? No, a la población no. Solamente son absolutamente herbívoras, de manera que solamente comen plantas. Entonces afectan tanto a cultivos como a vegetación de la naturaleza, sobre todo cuando están en fase gregaria, que son plaga, ¿no? El miedo que tienen los agricultores es que se les coma sus cultivos. ¿Suelen venir aquí y a las islas y suelen atacar los cultivos, me imagino, para alimentarse? Si vienen en millones de individuos, entonces sí son un problema para los cultivos, porque tienen que comer, comen y lo devoran todo. Lo que ocurre es que cuando no vienen en fases gregarias, normalmente mueren al poco tiempo y no llegan a afectar mucho. Algo comerán, desde luego, pero muchas además llegan muy agotadas porque es un vuelo largo y en realidad lo más probable es que no sea un problema o que lo sea simplemente muy a corto plazo, instantáneo, ¿no? Por lo tanto, aquí lo fundamental, señor Oromí, es saber en qué parte del ciclo de la vida se encuentran estas langostas, ¿no? Si van a morir en las próximas horas o todo lo contrario. Exacto. En realidad, la FAO, desde hace muchos años, desde hace decenios, y por eso no están viniendo ahora verdaderas plagas, controla en sus lugares de origen, en el norte de África, en las zonas áridas, controlan fumigando y controlan las poblaciones e impiden que se formen unas masas increíbles de individuos que es cuando, por razones hormonales, cogen esos otros colores y cambian el comportamiento y levantan vuelo, ¿no? Ahora, desde luego aquí no hay plaga de langostas desde los años 50 y seguramente no la habrá porque hay esos controles. Siempre alarma y si llegan muchos individuos, pues alarma y hay que ver a ver cómo evoluciona, pero lo más probable es que no sea una verdadera plaga. ¿Y vienen porque el viento las ayuda a emigrar? ¿La calima tiene algo que ver? Sí, porque les ayuda, en efecto. Cuando los individuos, por un crecimiento excesivo, que suele ocurrir cuando ha habido buenas lluvias y hay más vegetación de lo normal, entonces se multiplican tremendamente y entonces cuando se ven en una densidad de población tremenda, pasan por un sistema hormonal, cambian y se hacen gregarias, entonces levantan vuelo para ir a otras zonas a encontrar alimento. Entonces depende también de si el viento les ayuda a volar o no, porque al fin y al cabo no son como aves, tienen un vuelo limitado y si no hay un viento que les favorece es muy difícil que lleguen a traspasar el brazo de mar que hay entre África y las islas. Pedro Oromí, catedrático en Zoología por la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por habernos explicado con tanta claridad lo que ocurre con este enjambre de langosta. Que tenga un buen día. Nada, un placer, muchas gracias a ustedes.
Bueno, sin duda es una de las noticias que vamos a tratar a lo largo de toda la mañana aquí en el Buenos Días Canarias, y le vamos a ofrecer en directo esa rueda de prensa desde el Cabildo de Lanzarote, donde nos van a informar de la última hora, de las acciones que se están llevando a cabo. Y hablando de última hora, uno nos llegaba ayer desde el sur de Tenerife, Isaac. Sí, porque hemos conocido, Pilar, que el rey de Noruega, Harald V, se encontraba de vacaciones precisamente en la isla de Tenerife y ha tenido que ser ingresado en un centro hospitalario del sur de la isla por un cuadro de infección y deshidratación. Una noticia que ha recorrido todas las ediciones digitales europeas debido a la importancia de su protagonista. Precisamente a las puertas de ese centro hospitalario se encuentra nuestra compañera Lorena de Cobos, que no sé, Lorena, si ya tenemos una última hora y si además hay expectación a las puertas de este centro hospitalario. Buenos días, compañeros. No, expectación poca hasta el momento. Eso sí, presencia policial por agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentran en las inmediaciones de este centro hospitalario. Entiendo que para salvaguardar, para garantizar la seguridad en la zona, pero hasta el momento muy pendientes del parte médico que en teoría la Casa Real ha anunciado que podría efectuarse, hacerse público en las próximas horas. El médico personal del monarca noruego ha viajado hasta la isla de Tenerife y será él el que valore pues a Harald V y emita ese comunicado. Hasta el momento, lo has comentado tú, Isaac, las causas por las que está recibiendo tratamiento es por infección y deshidratación, aunque también aseguran que el estado del rey en este momento, dentro de las circunstancias, es bueno. Vamos a seguir muy pendientes. Bueno, estaremos desde luego pendientes porque, tal y como acaba de comentar nuestra compañera Lorena, Pilar, pues la Casa Real Noruega emitirá un parte médico en las próximas horas. Y nosotros lo contaremos aquí, si es durante nuestro programa en el Buenos Días Canarias, y si no, por supuesto, los servicios informativos estarán pendientes. Por un lado, del estado de salud del rey, por otro lado, lo decíamos antes, de ese enjambre de langostas, el viento y la calima también parece que ayuda a que hayan llegado, ¿no?, a nuestro archipiélago. El viento y la calima han ayudado a que llegaran hasta nosotros. Ahora va a haber un cambio de tiempo bastante importante. Ya se ha producido, de hecho, un descenso muy importante de las temperaturas a lo largo de la pasada noche. Estas primeras horas de la mañana están siendo más frías, sobre todo en las islas de mayor relieve, también en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, que en jornadas anteriores. Y esta es la última imagen de satélite. En las islas, algunos intervalos de nubes de tipo bajo, pero pendientes de esta masa nubosa que se encuentra pues muy lejos todavía de nosotros. Está formando parte de una vaguada, pero esperamos que esas nubes acaben convirtiéndose en una dana y se posicione justo al este de Lanzarote y de Fuerteventura. Va a condicionar el tiempo en los próximos días, sobre todo en la jornada de mañana y durante la primera mitad del viernes. ¿Qué va a pasar en las próximas horas hoy? Que va a seguir aumentando la nubosidad, que va a ir bajando las temperaturas y que ya durante esta tarde-noche son probables precipitaciones de carácter débil y ocasional en la cara norte del archipiélago, en la vertiente norte de todas las islas, norte y oeste, quizás también caigan unas gotas de Lanzarote y de Fuerteventura. Las precipitaciones más importantes al norte de Tenerife, de Gran Canaria y probablemente en el norte de La Palma a lo largo de la jornada de hoy. El viento va a cobrar protagonismo. Esperamos vientos de componente norte, irán aumentando de intensidad a lo largo de la jornada de hoy. Esta tarde-noche esperamos ya viento fuerte y racheado, especialmente en el mar entre las islas. También en tierra vamos a tener rachas que van a alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora de forma local en las islas de mayor relieve. Y mal estado del mar. A medida que vaya aumentando el viento va a ir aumentando el oleaje y hoy vamos a terminar el día con olas que alcanzarán y superarán los 4 metros de altura en las costas del norte y por el oeste del Hierro, de La Palma, de La Gomera, de Lanzarote y de Fuerteventura. De hecho, entrará en vigor a lo largo de esta tarde una alerta por mal estado del mar generalizado para todo el archipiélago. Tenemos todavía en vigor la prealerta por calima, aunque prácticamente ha desaparecido, y desde el pasado lunes por la noche no hay aviso de la Agencia Estatal de Meteorología por calima, y también hay una prealerta por viento que entrará en vigor esta tarde por ese viento que se va a intensificar. Y nos vamos a despedir con una imagen que Antonio Rico compartía con nosotros del estado de la luna ayer. La luna es importante cuando tenemos mal estado del mar porque nos dice el tamaño de las mareas, si tenemos mareas vivas, si tenemos mareas muertas. Eso puede hacer que cuando hay mucho oleaje con periodo alto como ahora, no tenemos luna llena ni luna nueva, tenemos una luna pues, creciendo, pues puede hacer que entre o no más en tierra. En principio la situación es de cierta normalidad, lo que hay es que tener mucho cuidado si nos acercamos a las costas. El tiempo ha invitado a ello estos últimos días. Lo cierto es que hoy no va a ser el calor de los últimos días y que iremos notando pues, que va aumentando la
nubosidad y que las temperaturas no tendrán nada que ver con las que todavía se registraban ayer. No acercarnos entonces a la costa y tener mucha precaución. Sí, además preparar el paraguas para mañana, porque mañana, si se cumple la predicción, va a llover, puede llover bien y podríamos tener incluso tormentas para los aficionados que siempre están pendientes, muy próximas o en el entorno, sobre todo de Lanzarote y de Fuerteventura. Vicky, luego nos vas a explicar porque volverás luego este contraste. Estamos con calima, un calor horroroso. Nos estás diciendo que ahora, y ya nos estamos abrigando esta mañana, que saquemos el paraguas. Dentro de unos minutos vuelves y nos explicas por qué este contraste con tan pocas horas de diferencia. Después lo vemos. Bueno, pues nosotros vamos a continuar conectando con Eva porque estamos atentos, como les hemos contado, del estado de salud del rey de Noruega. Sí, muy pendientes de su evolución. Ya saben que está siendo asistido por una infección en Hospiten Sur, en Arona, en Tenerife, desde ayer. Estaba de viaje privado en la isla con la reina Sonia. Vamos a conectar en directo con nuestra compañera Lorena de Cobos. Lorena, cuéntanos qué más sabemos a esta hora. Pocos más datos, Eva, han trascendido hasta el momento del estado de salud del monarca noruego, ingresado en este centro hospitalario, en este hospital universitario de Hospiten Sur, en el municipio de Arona, en la isla de Tenerife, y que será asistido próximamente por su médico personal, que viajará hasta la isla y que posteriormente a esa valoración se emitirá un comunicado dando el parte médico oficial de cómo se encuentra. Eso lo esperamos de cara a las próximas horas. Por el momento nos quedamos con esos datos confirmados por parte de la Casa Real Noruega. El monarca se encuentra, padece una infección y una deshidratación y en este momento está recibiendo tratamiento médico. Seguimos esperando últimas noticias. Eso sí, podemos confirmar que la seguridad en el entorno de este centro sanitario se ha visto reforzada, lo decíamos hace tan solo unos minutos, por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. Seguimos a la espera, por lo tanto, muy pendientes de la evolución del monarca noruego, de Harald V. Volveremos a conectar con Lorena. Y el Gobierno de Canarias ha contactado ya con el Ministerio de Agricultura para trasladarle la preocupación por los posibles efectos del fenómeno de las langostas en Lanzarote. Nos vamos a ir hasta la isla, Salvador Cruz. Se habla de la plaga migratoria más destructiva del mundo. Por eso, Eva, buenos días Canarias. Desde el Cabildo de Lanzarote ya han desplegado a sus agentes de medio ambiente para conocer el tamaño de los insectos y en qué fase de desarrollo se encuentran. Por eso, las próximas horas son claves, son determinantes, porque dependiendo de la fase de desarrollo en la que se encuentran las langostas, el escenario sería uno u otro. Si son ejemplares adultos, como hemos dicho, terminarían su ciclo vital aquí en la isla de los volcanes, pero por el contrario, si se trata de ejemplares de langosta jóvenes, serían mucho más voraces y activos, y eso es lo que preocupa al sector primario, a los agricultores, muy pendientes de ese enjambre de langostas y por los posibles daños que podrían ocasionar en sus cultivos, especialmente en la vid, que en este momento está en fase de brotación, Eva. Bueno, precisamente por este motivo el consejero de Medio Ambiente de Lanzarote va a dar una rueda de prensa en torno a las 9 de la mañana que podrán ver en directo aquí en Buenos Días Canarias. Y vamos con otro asunto, en este caso el sexto enjambre sísmico que se está produciendo en la isla de Tenerife. Comenzó este martes a las 6 de la tarde en el Parque Nacional del Teide y todavía a esta hora, según nos confirma el Instituto Geográfico Nacional, sigue activo. Recordar que el quinto duró 32 horas con más de 6.000 pequeños movimientos, ninguno de ellos, eso sí, sentidos por la población. Y el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23F. En total son 153 unidades documentales con informes y transcripciones de conversaciones telefónicas que fueron grabadas a los propios protagonistas implicados en aquel acontecimiento histórico. Entre ellos no estará el sumario del juicio. La digitalización de los documentos ya está en marcha, ya ha comenzado y podrá ser consultada en la página web de la Moncloa en torno a mediodía. El juez ha descartado archivar la causa contra el exdiputado. Y una segunda mujer ha presentado una denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. Los hechos habrían tenido lugar en el año 2021. La mujer sostiene que el entonces dirigente político la penetró pese a su negativa y en un contexto de consumo de alcohol y cocaína. Pues estos son algunos de los temas que están marcando la actualidad hoy.
Bueno, pues desde luego son temas que vamos a abordar ya en tiempo de tertulia. Nos acompañan los periodistas Francisco Pomares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Natacha Llarena. Buenos días. Y también Óscar Martín. Muy buenos días a Bienvenidos todos. los tres. Tenemos muchos asuntos de los que hablar. La mirada puesta en el Parlamento de Canarias con este decreto Canarias. Por supuesto que hace un momento ha hablado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en Canarias Radio sobre este decreto y sobre lo que significa haberse impulsado ayer, a pesar de que no ha contado con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Una serie de asuntos que son vitales para esta comunidad autónoma, carece de sentido que el gobierno de Pedro Sánchez, que el gobierno del Estado, no lo apruebe, aunque sea parcialmente, aunque sean solo alguna parte de esos documentos, pero lo que viene a poner de una manera muy clara es la posibilidad de que salgan hacia adelante al contar con una mayoría suficiente para ser convalidado y ratificado en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, entendemos que sigue siendo posible. Y finalmente, Óscar, con la abstención del Partido Socialista. Sí, en este caso, bueno, lo que se preveía en el Parlamento Regional, que iba a contar, quería el presidente Clavijo fortalecer para llegar con más fuerza a Madrid, a Moncloa, al Gobierno de España, ese decreto. Por tanto, necesitaba esa fuerza, insisto, ese sello en el Parlamento, pero era lo que se preveía, el apoyo de los socios de Gobierno, en este caso del Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente y la Agrupación Socialista Gomera. Es verdad, con la abstención en este caso, que había sido rechazado previamente por el Partido Socialista y en este caso por Nova Canaria y Vox, que lo han rechazado. Bueno, en definitiva ahora se abre el camino para que Moncloa apruebe o no, entiendo, este decreto, que además es curioso los cambios que ha dado el Partido Socialista porque estamos hablando, así lo ha explicado el presidente Clavijo, que es un documento que se definió en agosto con el presidente del Gobierno de España, Lanzarote, durante el verano, para tratar de incluir a aquellos asuntos que considera Canarias, que forman parte del escudo social, que no se pueden aprobar en el Congreso de los Diputados por falta de apoyo. Habría que ver también en qué ha cambiado desde ese momento, agosto, hasta ahora, ese decreto Canarias, que ya ha pasado, que ha tenido el apoyo de los ayuntamientos, de los cabildos, del Consejo Asesor, de los empresarios y de los agentes sociales. Al final yo creo que la abstención es un poco una tibieza política en este tipo de casos, sobre todo cuando se está debatiendo o intentando aprobar una medida supuestamente de tal calado y tan importante para Canarias. Porque también, y yo lo entiendo, tiene que ser complicado para el Partido Socialista o el Partido Popular también en momentos, tener que defender pues otros decretos parecidos con otras comunidades autónomas y tener que no apoyar uno que directamente posiblemente ayudaría a las finanzas y a intentar sobrellevar algunas cosas que en Canarias tenemos estancadas. Es complicado, pero bueno, lo importante es que ha salido adelante y ahora pues empieza otra vez un nuevo periplo, porque al final todo esto es como compartimentos estancos. Vamos a sacarlo aquí, pero ahora volvemos casi a empezar de cero para negociar, para intentar convencer y para ver qué es lo que podemos sacar, porque también lo que decía Alfonso Cabello en la radio canaria era, bueno, a ver qué es lo que se aprueba de este decreto que se va a presentar y con qué se va a tener que conformar el Gobierno de Canarias. A ver, yo he pensado siempre que el decreto canario no se iba a materializar. De hecho, la primera posición del Partido Socialista fue intentar confundir el decreto palmero con el decreto canario. No sé si recordarán que se referían a él como el decreto canario cuando estaba limitado a asuntos de La Palma, ¿no? Un poco por liar la perdiz. La cuestión está en que, de alguna manera, lo que pone de relieve la necesidad de recurrir al decreto canario es que no se han cumplido los acuerdos contemplados en la Agenda Canaria que permitió permitió el voto de Coalición Canaria la investidura de Pedro Sánchez. De alguna manera yo creo que el Gobierno de Canarias es perfectamente consciente de que el Partido Socialista no está por la labor. De hecho, se ha dicho que esto fue un acuerdo suscrito en Lanzarote. En realidad fue una propuesta del presidente del Gobierno de Canarias a la que el presidente del Gobierno de España vino a decir algo así, bueno, pues si quieres presentar tú el decreto, hazlo y ya lo miramos, algo por el estilo. Pero al final el hecho real es que se están incumpliendo básicamente un corpus de cuestiones que se habían comprometido con el archipiélago. Algunas están perfectamente reflejadas y firmadas en la Agenda Canaria, que no se ha cumplido en absoluto, a pesar de ser un compromiso suscrito por el Partido Socialista. Otras son consecuencia de la existencia del REF.
y otras son consecuencia de que no se han podido aprobar presupuestos, a pesar de que el Gobierno también garantizó que en septiembre los presentaría, y al final lo que se ha hecho ha sido agrupar todas ellas y presentarlas. De las prácticamente 50 medidas que tiene creo que son 49, que tiene el decreto, 40 son medidas que efectivamente responden a compromisos previamente contraídos. El Partido Socialista está intentando cambiar el tono y Coalición Canaria lo que está intentando es insistir en el hecho de que el Partido Socialista incumple con Canarias, lo cual lo que viene a demostrar es que estamos ya en periodo electoral, es decir, parece que es más importante las posiciones que se produzcan en relación con este asunto que el asunto en sí mismo. Yo creo que el decreto no va a salir, creo que sencillamente el presidente Sánchez no lo va a materializar en Madrid. Al final, por si las moscas, el Partido Socialista en Canarias se ha abstenido, que es una posición muy chusca, muy ridícula, ¿no? Porque te deja no sabemos si es bueno o si es malo, ¿no? Después de haber dicho que no era lo que se necesitaba, oye, pues si no era lo que necesitaba, haber planteado el voto que no, pero no se han atrevido, ¿no? Y mi impresión es que va a quedar al final como un mero asunto preelectoral que recordaremos durante la campaña. No cumplieron con nosotros, cumplieron con los catalanes, cumplieron con los vascos, a nosotros no nos hacen caso. Mi impresión es que van por ahí los tiros. El Partido Socialista incluso ayer dijo que era un arma política, ¿no? Que ese decreto al final era un arma política para confrontarse con Sí, hablan de carta a los Reyes Magos, hablan de paripé. Yo entiendo que Nueva Canarias en este caso haya rechazado, Vox también, el Partido Popular es socio de Coalición Canaria en el gobierno regional, pero esa abstención, como decía Natacha y Paco, desde luego me parece ridícula del Partido Socialista, pero que está jugando ya en clave política, evidentemente mirando a su líder, que es Ángel Víctor Torres, efectivamente, que sería en este caso el contrincante político, supuesto adversario de Fernando Clavijo en la comunidad autónoma. Lo que ocurra, evidente, en Madrid, siempre está dirigido ahora en clave política desde el Partido Socialista en Canarias. Hablamos en este caso de un decreto, efectivamente, supuestamente, de algunos puntos que no han cumplido en la agenda canaria, de esa, como decía Paco, el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez. El Partido Socialista recrimina o reprocha que mucho de lo que están pidiendo en ese decreto canaria está en la agenda canaria, y hablamos de asuntos que son de calado, ¿no? En principio lo que expone el presidente de la comunidad autónoma, que tienen que ver con la gratuidad del transporte público colectivo, de la vivienda, los planes de empleo, el plan integral de empleo, planes en este caso que tienen que ver con pobreza, La Palma, el asunto de La Palma que está en la agenda canaria, y como novedad también pues la bonificación del 60% en este caso a La Gomera y El Hierro, que también se han incluido en este decreto. En fin, todo hay que mirarlo ahora en clave política. Por cierto, el presidente Clavijo ayer en el Parlamento también le reprochaba, cuestionaba al gobierno de Pedro Sánchez su mala política en las derivaciones, es decir, la inmigración, concretamente en relación al traslado, la redistribución de los menores migrantes no acompañados. Por tanto, ahora todo se hace o se gestiona o se mira en clave periodo electoral. Y que el panorama sería muy diferente si realmente a Pedro Sánchez ahora mismo Coalición Canaria, los diputados de Coalición Canaria le hicieran falta para algo. O sea, es que es lo que se está viendo con las negociaciones con otras comunidades autónomas que sí salen Dios mío, qué sorpresa Pues Sánchez necesita apoyos, evidentemente. Sí, pero bueno. Porque además no se han aprobado las cuentas estatales. Eso es porque todavía ahora mismo él no lo tiene en el radar. Él dice, hay un diputado hoy, no, todavía no. Pero cuando le haga falta ya verás que el decreto canaria sale. Yo creo que el problema no está realmente con la percepción que los ciudadanos puedan tener en relación con el decreto con Pedro Sánchez. Yo creo que la gente es consciente de que Pedro Sánchez está en otras guerras, le preocupan los vascos y los catalanes porque los necesita para gobernar, pero Canarias no le preocupa. El foco está puesto sobre Ángel Víctor Torres. Está puesto sobre Ángel Víctor Torres porque resulta que el líder del Partido Socialista en Canarias, la persona encargada de defender los intereses de Canarias, la persona que está ahí para dirigir al Partido Socialista y que gana las elecciones en esta tierra, es ministro. Sí. Y al final se ve obligado a cumplir no tanto con Canarias como con su jefe Pedro Sánchez, ¿no? Y eso lo coloca en una posición muy compleja. Ese es otro de los mecanismos, digamos, que está en el subtexto del debate sobre el decreto Canarias, ¿no? Es decir, demostrar que Ángel Víctor Torres no se está ocupando de lo que dijo que se iba a ocupar, que es de esta región. Vamos a seguir hablando, si les parece, de este decreto, porque desde ayer estamos realizando una ronda con los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Nos marchamos precisamente al Parlamento de Canarias y saludamos a Raúl Acosta, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. La falta de unanimidad que vimos ayer entre los grupos parlamentarios, ¿le resta valor a este decreto ahora? Para nada, no le resta valor. Ojalá que hubiera habido unanimidad. Lo que muestra es quiénes están con esta tierra y quiénes están obedeciendo los intereses pues, de sus jefes de Madrid. Le pregunto ahora, ¿tienen la sensación de que a los ciudadanos parece que en vez de mirar por los intereses de ellos, se mira ahora por los intereses partidistas, tal y como estábamos comentando ahora mismo aquí en esta mesa de debate? Totalmente, es muy difícil explicarle a un herreño que no vamos a tener el 60% del IRPF, que los empresarios de la isla del Hierro no van a pagar el 50% menos de las cuotas de la Seguridad Social, o que vamos a tener una OSP entre las Islas Verdes, y en cambio sí se van a destinar 10 millones de euros, por ejemplo, para construir un CATE en Echedo, para atender a personas migrantes, que sin duda no creo que probablemente efectivamente pueda hacer falta. Pero ¿y las necesidades de los herreños? ¿Por qué el Estado nunca mira las necesidades que tenemos y las atiende? Pues ante esa certidumbre que se está generando entre la población de Canarias, de que al final nuestros asuntos no importan fuera de nuestra tierra, pues eso al final genera una desafección muy grande, sobre todo de lo que está haciendo el gobierno de España mirando para otro lado. En esas reuniones previas que ha habido con el presidente de Canarias, la agrupación Herreña Independiente, ¿qué propuestas ha presentado para ese decreto? En ese caso, como usted decía, para mejorar la vida de los herreños. Presentamos un bloque de propuestas, por un lado, para ayudar al sector primario, propuestas que van encaminadas a que, ante la incertidumbre que hay, sobre todo con los nuevos fondos europeos o con la nueva redistribución que se puede hacer, por ejemplo, del POSEI en un sobre nacional, pues asegurar que el sector primario iba a tener fondos suficientes. Y luego también propusimos una OSP entre El Hierro y La Palma. Es una reivindicación histórica de los herreños de volver a tener una conexión con esta isla hermana, y por lo tanto planteábamos una OSP aérea, que esto es una competencia del Estado, y por eso la incluíamos en este decreto ley, que entendíamos que es el Estado el que tiene competencia y poder suficiente para hacerla. Es una reivindicación que hemos llevado al Parlamento, que se ha llevado al Cabildo, se ha llevado a los ayuntamientos en vía mociones, se han aprobado, pero sigue sin ser una realidad y sin atenderse por parte del Estado, en parte porque desde el 2023 no hay presupuestos generales del Estado. Esto necesita una ficha financiera para suplir esta subvención que se tendría que hacer en esta OSP, y por lo tanto, ante la falta de presupuestos, pues no nos ha quedado otra alternativa que intentar ponerlo en este decreto, y agradecemos al presidente Clavijo que haya aceptado todas y cada una de las aportaciones que ha hecho la agrupación Herreña Independiente. ¿Y cuál cree usted que será el recorrido de este decreto? Porque ayer el presidente de Canarias decía, bueno, no saldrá el 100% del decreto, pero con que salga el 40% ya es un 40% que no teníamos. No sé si opina lo mismo. Efectivamente, esto es una propuesta, lo que hay es que sentarse a la mesa, negociar, y cualquier cosa que venga para esta tierra que mejore las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, que mejore la financiación que tienen nuestras administraciones, tiene que ser bienvenida. Por lo tanto, lo que queremos es que por una vez el gobierno atienda las reivindicaciones que estamos teniendo, que vea que es un documento sólido, que ha sido trabajado, y quiero agradecer a los servicios jurídicos del gobierno que le han dado bastante solvencia a este texto, para que una vez recibidas todas esas aportaciones se tengan. Aportaciones que vienen desde los grupos políticos, desde los cabildos, desde los ayuntamientos, desde los sindicatos. Por lo tanto, son muchos actores los que han participado en realizar aportaciones. Creo que eso se merece un respeto, y que las reivindicaciones de esta tierra plasmadas en ese decreto de Canarias tienen que tener un recorrido, sea el 100, sea el 50, pero que tienen que tener un recorrido y un fin, porque significaría que las condiciones de vida de nuestra gente mejorarían. Muy bien, Raúl Acosta, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ustedes. A lo largo de la mañana vamos a continuar conociendo más reacciones de diferentes portavoces, lo hemos hecho en el día de ayer y también seguiremos a lo largo de esta jornada. Cambiamos de asunto porque tras 45 años guardados, hoy el Gobierno ya ha desclasificado toda la documentación relacionada con el intento de golpe de Estado del 23F. El Boletín Oficial del Estado, lo están viendo, ha publicado la orden aprobada ayer en el Consejo de Ministros. Todos esos documentos podrán consultarse en la página web de la Moncloa. Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía.
No sé, Natacha, si tú eres parte de esa ciudadanía que va a consultar esos documentos. Hombre, pues si están para consultar, yo obviamente las consultaré porque siempre, a ver, ir a los documentos oficiales siempre es lo mejor. Pero a mí lo que me gusta de esta medida es que estamos en lo importante, en lo necesario, en lo prioritario y en lo que realmente, bueno, pues va a mejorar la vida de la gente, porque ya lo decía además la ministra Elma Sáenz, que bueno, que con esto seguramente dejaremos de ver a los jóvenes cantando el cara al sol por las calles de España. A ver, es que... siendo importante la transparencia de además de un hecho tan importante y tan fundamental para nuestro país y para la democracia de nuestro país, hombre, pues que nos vendan esto como que ahora parece que es el chocolate del loro, no. O sea, y además justo viene en un momento en que vuelven a haber aguas revueltas previo a unos comicios próximos, y que ya pasó también cuando se sacó a Franco del Valle de los Caídos. Nada, o sea, ya, el hecho en sí, muy bien y listo. Porque lo que se está esperando además con esta desclasificación de documentos del 23F es que están vendiendo por una parte que vas a conocer realmente la conspiración del tardofranquismo en intentar derrocar la democracia. Yo creo, sinceramente, seguramente Paco ahí estará más ducho, yo creo que eso no va a pasar. A ver, básicamente lo que se va a desclasificar son las relaciones que se produjeron entre el Congreso y los diputados y otros lugares, ¿no? Las conversaciones, por ejemplo, de Tejero con los representantes que tenía fuera, etcétera. Yo creo que es importante que se vayan desclasificando los documentos. Quizás sería más importante que se desclasificaran los más cercanos que los más antiguos, pero el Gobierno ha decidido desclasificar, creo que son 150 legajos. Una parte de ellos ya se conocían porque las investigaciones periodísticas los habían puesto en funcionamiento. Es decir, que nos vamos a enterar de cosas que ya sabíamos. Nos vamos a enterar de cosas que ya cuenta, por ejemplo, Anatomía de un instante, la novela. ¿No crees que haya ninguna novedad, algún titular? El papel del rey, se pregunta probablemente nos encontraremos con alguna novedad y por eso se presentan. Pero yo intuyo que las novedades van dirigidas fundamentalmente, sobre todo por el momento que se elige, a cuestionar la figura de Felipe González en el asunto y probablemente también la figura del rey Juan Carlos. Hay un intento de generar, esa es mi opinión, pero puedo estar perfectamente equivocado, a lo mejor soy un horrible mal pensado, ¿no? Pero un intento de generar un estado de opinión que desvíe la atención sobre los asuntos que están realmente ocurriendo, que es que este Gobierno no tiene capacidad para poder gobernar. Es una operación, como ha dicho Natacha, que recuerda la operación que se montó con el desentierro de Franco, que lo que consiguió fue volver a colocar a Franco en el centro del debate público español. Miren, yo llevo muchos años vigilando lo que ocurre en este país y de momento no me he tropezado jamás con un joven cantando el cara al sol por la calle. Yo no me he encontrado, no digo que no los haya, pero yo no me he encontrado. No creo que ese sea uno de los graves problemas que atraviesa el país. Pero desde mi punto de vista, que desclasifiquen todo, no vendría muy mal que desclasificaran también toda la información que hay sobre la financiación del Partido Socialista, por ejemplo. Y una última cosa, fíjense qué curioso, se desclasifica todo menos algo tan evidente como es el sumario del juicio. ¿Por qué? Porque el sumario del juicio sí cuenta la verdad judicial, que es la que tiene que preocuparnos realmente. Lo otro es sujeto a interpretaciones, puede ser manipulado, puede ser presentado, porque al final se ha desclasificado lo que Moncloa dice haber encontrado, es decir, lo que Moncloa ha querido que se desclasifique. No, transparencia forma parte de la hoja de ruta de Pedro Sánchez y del Gobierno del Partido Socialista, sin duda. No creo, como dice Natacha, que vaya a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Bueno, pues un hecho, también un gesto de transparencia, como decía Paco, esa transparencia también la podría protagonizar o liderar el Gobierno de Pedro Sánchez en los supuestos casos de corrupción que afectan a su partido y también a su Gobierno. Y por otro lado, por cierto, me ha llamado la atención leyendo una información en el periódico El Mundo, que parece ser que en la trastienda, que también habría que analizarlo, esto ha creado, supuestamente según el periódico El Mundo, una guerra interna entre Margarita Robles, la ministra de Defensa, Bolaños, ministro de Presidencia, y Marlaska, el ministro del Interior, porque al parecer, según ha apuntado esta información,
Margarita Robles, esto se inició en noviembre, se negaba, luego se dio y enfadó a los propios compañeros Bolaño y el propio Grande Marlaska. En fin, esto es la crónica también, en situaciones o en episodios como estos también parece que crean fisuras internas en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Algún apunte más? Pero aparte, yo quería retomar lo que está diciendo Paco, de lo que realmente sería importante desclasificar, que es ese informe judicial que está en manos del Tribunal Supremo y que bueno, no sé si en algún momento eso se podrá conocer o en manos de quién está. Pero por supuesto que se puede, es decir, el verdadero asunto es si el Gobierno realmente quiere poner a disposición de los ciudadanos los documentos secretos que se han mantenido bajo ese secreto, y yo creo que sería bueno que lo hiciera, lo que tienen que hacer es aprobar una ley de secretos oficiales, que hay dos leyes de secretos oficiales muertas de risa. Que va a actualizar, bueno, suspender la que está y hacer una nueva, ¿no? Pero siempre tendrá... ¿Y por qué si van a hacerlo? Porque aquí yo estoy cansado de anuncios de cosas que se van a hacer que no ocurren nunca. Estoy esperando que se pongan en marcha las 200.000 viviendas que nos prometieron, por ejemplo. Sí. Es decir, ¿por qué si se va a desclasificar no se desclasifica? Si la ley está hecha. Lo que pasa es que la tienen bloqueada. Bueno, la tienen bloqueada porque piensan que a lo mejor no cuentan con apoyo suficiente para sacarla, pero podían probar. Veremos qué dicen todos esos documentos y veremos los pasos que se dan de ahora en adelante, pero como les hemos contado, estábamos haciendo esa ronda para saber la opinión de los grupos parlamentarios sobre el decreto Canarias y hasta hora de la mañana se lo agradecemos que nos pueda atender Luz Reverón, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, por ponerlo un poco en contexto, su partido, el Partido Popular, gobierna aquí en Canarias junto a Coalición Canaria, por lo tanto el apoyo al decreto Canarias es indiscutible. Sin embargo, pretendían que hubiese un apoyo unánime y eso no se consiguió ayer. Efectivamente, yo desde la tribuna sí dije, insté a todos los grupos parlamentarios a que votaran a favor un decreto canario que realmente lo que se pretende es que se eleve al Consejo de Ministros como un real decreto ley y que lo votáramos a favor. ¿Saben por qué? Porque los 70 diputados que conformamos el Parlamento de Canarias estamos aquí para defender los intereses de los canarios, estamos aquí para trabajar por y para los canarios. Y yo les decía, hay que dejar las rencillas a un lado y tenemos que trabajar por la gente de Canarias, y los representantes de los canarios, de los 2.200.000 canarios, somos los 70 diputados que nos encontramos aquí en el Parlamento de Canarias, y por eso les pedía que por favor pues votaran a favor o por lo menos se lo pensaran, pero bueno, al final mi gozo en un pozo. Bueno, Nueva Canarias y Vox que se opusieron, sin embargo el Partido Socialista se abstuvo. ¿Qué tiene que decir usted acerca de esa abstención? Bueno, yo creo que ellos fueron aquí en Canarias, ellos estuvieron en el gobierno y actualmente están en el gobierno de España. Probablemente se pensaron muy bien que lo que se está pidiendo en ese documento son mejoras para Canarias, por tanto, ¿quién podría votar en contra de eso? O sea, es que no tiene sentido. No nos olvidemos que este documento nace por una cuestión muy importante. Por un lado, no tenemos presupuestos generales del Estado desde el año 2023. Por otro lado, Canarias se encuentra en una situación de mucha presión demográfica, presión sanitaria, presión migratoria. Existe muchísima presión en Canarias y todo esto pues nos lleva a decir que Canarias se encuentra en una situación extraordinaria y urgente y por eso es necesario adoptar medidas. ¿Quién puede, como yo les decía, quién puede votar en contra de que el servicio público del transporte, por ejemplo las guaguas o el tranvía, deje de ser gratuito? ¿Quién puede votar en contra de eso? Pues algunos votaron en contra y otros se abstuvieron. Y por eso no entendíamos por qué no íbamos todos de la mano. En concreto, ayer se recordó la propuesta del Partido Socialista, que es que el propio Gobierno de Canarias haga un decreto con un plan económico y que cumpla con sus propias competencias. Hombre, a mí eso me provoca, la verdad, risa. Y digo esto pues porque no nos olvidemos que ellos gobernaron en Canarias hasta antes de ayer, porque no lo hicieron ellos. ¿Qué pasa? Que cuando ellos estaban aquí no había emergencias ni había urgencias. Entonces dejen de mirar, o sea, ellos lo que han intentado es desviar la atención para no exigirle a su jefe de filas, que es Pedro Sánchez, no exigirle a Madrid, sino exigirle al Gobierno de Canarias porque ahora están en la oposición. Es muy cómodo estar en la oposición, pero estar en la oposición no implica que no tengas que defender los intereses de los canarios. Y es lo que yo les pedí ayer, sobre todo al Partido Socialista.
Bueno, Partido Socialista que se abstuvo, Nueva Canarias que lo llama hasta decreto clavijo, Vox que lo llama decreto ómnibus, un decreto que tiene recorrido. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues a partir de ahora hemos solicitado en esas propuestas de resolución pues que se eleve al Congreso de los Diputados, que se eleve al Gobierno, y a partir de ahí pues lo que hay que hacer, que es que negociar. Hemos autorizado al Gobierno de Canarias para que se ponga y se siente a negociar con Pedro Sánchez y con el Consejo de Ministros, pues para que salga este documento. ¿Que no se aprueban todas las medidas? Bueno, pero que se aprueben las medidas. Y si no, esto es un documento de máximo. Lo mínimo que tenemos que trabajar es para poder conseguir lo que los canarios necesitan. Estaremos pendientes a ver si se sigue negociando. Muchísimas gracias, Luz Reverón, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Gracias a ustedes y buen día. Bueno, a lo largo de la mañana vamos a seguir hablando con otros portavoces que nos quedan por conocer su impresión sobre ese decreto Canarias. Y vamos con otro de los asuntos del día. Imagínense la preocupación en Lanzarote al ver esas langostas africanas que llegaban a la isla. Hablamos hace unos minutos con un catedrático de zoología de la Universidad de La Laguna, Pedro Oromí, y esto es lo que nos dijo. Normalmente mueren al poco tiempo y no llegan a afectar mucho. Algo comerán, desde luego, pero muchas además llegan muy agotadas porque es un vuelo largo y en realidad lo más probable es que no sea un problema o que lo sea simplemente muy a corto plazo, instantáneo, ¿no? Nos quedamos un poco más tranquilos y sé que no es un problema, que no deben ser de las jóvenes, que son las de color rojizo, y nos dio una clase de colores, y que puede que ya lleguen aquí y terminen su ciclo de vida. Bueno. Hombre, yo espero que tenga razón y no la afección que tenga estas langostas no sea más grave, más allá, hombre, de la incomodidad, y que, hombre, no, ver esos bichitos no es muy agradable. Pero justo, no sé si te acordarás, Paco, el miércoles cuando salimos de la tertulia hablamos precisamente de las plagas de langosta de los años 80, que yo todavía... 70, sobre todo los 70. Sí, pero yo soy de los 80, Paco, no me pongas más edad. Pero yo me acuerdo todavía de esas langostas que eran chiquititas. Cuando había calima, alguna te veía. Era como muy... En el norte de Tenerife, recuerdo, al principio del año 2000 hubo una plaga de langostas. Sí, y era muy... Pero eso es lo que estamos viendo ahora, eso no es una plaga, eso plaga de langostas, la última de la que se tiene, recuerdo, en Canarias fue en los años 50. Lo que ha habido después han sido avanzadillas que han llegado y tal, y que efectivamente han fallecido, han muerto en las islas y no han tenido un impacto extraordinario. El más grande se produjo, creo recordar, en los años 70. Yo acababa de llegar a Canarias en ese momento, era un crío de 13 años, y me quedé absolutamente asombrado porque pasaron por Santa Cruz y dejaron los árboles pelados, ¿no? Es una cosa que yo venía del Sáhara, donde había vivido, mi padre era militar, había vivido allí algún tiempo, y allí eran frecuentes, pero claro, allí no las veías comerse nada porque no había nada que comer, ¿no? Salían corriendo. Yo no creo que lo que ha llegado a Lanzarote sea posible considerarlo de plaga, pero desde luego es una molestia y es un peligro para la agricultura. La agricultura de Lanzarote es una agricultura de primor, es una agricultura muy cuidadosa, y cualquier cosa puede llegar a afectarla. De todas formas, por el tamaño que tienen, probablemente no son muy jóvenes y vienen aquí a cumplir su ciclo vital. Eso es un poco lo que nos ha dicho el catedrático que intervino hace un ratito, ¿no? Y también que sabes que como no estamos ya acostumbrados y ha habido tanto tiempo en que no ha pasado nada de esto, los controles o las previsiones también son menores, con lo cual, hombre, habría que plantearse que no hay que bajar la guardia nunca para este tipo de cosas que ya hemos sufrido en años anteriores. Últimamente tenemos de todo, enjambres de langosta, Yo cuando vi enjambres de qué. Son las 7 plagas de Egipto, tenemos, o sea, por favor, de todo. Bueno, vamos a ver qué recorrido tiene. Es verdad que ya hay un antecedente en el año 2004, según ha trascendido durante las últimas horas, esta mañana lo contaban además también, una plaga importante de langostas si no me equivoco, en Yaiza y en Aría, donde parece ser que tuvo, en este caso, una magnitud de una envergadura importante. Ahora afecta ya a Teguise, a Costa Teguise y a Arrecife. Pero bueno, habría que ver, parece ser, decía un biólogo esta mañana, ¿no? que históricamente, decir, que hace un daño tremendo, decía, a los cultivos,
al medio ambiente y a la agricultura y que tiene un recorrido importante. Bueno, habría que ver si es así de cara a las próximas horas y habría que estar atento efectivamente a esa posibilidad del daño que pudiese tener a un sector de la agricultura que ya está bastante dañado en Lanzarote por la sequía, pero insisto, habría que estar atento a su rueda de prensa en las próximas horas que va a protagonizar, en este caso, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote. Y que nosotros, Isaac, vamos a dar aquí en directo, que lo sepan todos ustedes. En directo, lo que comentaba un poco Paco, que bueno, pues se están planteando a ver si utilizan pesticidas o no, dependiendo de si van a finalizar el ciclo de la vida, porque la vid, por supuesto, todas las miradas puestas están en la vid por lo que pueda ocurrir, ¿no? Podría ser el peligro que la enfermedad, ¿no? Es decir, lo que hemos visto, bueno, es llamativo porque no estamos acostumbrados a que lleguen en esta magnitud, aunque cada vez que hay calima llega alguna, ¿no? Es decir, es muy frecuente que, yo recuerdo la calima de los carnavales de hace unos años, antes de la calima del COVID, ¿no? Trajo langosta también, lo que pasa es que fueron muy pocos ejemplares, no fue una cosa llamativa, pero en general cuando hay vientos que vienen de África es frecuente que aparezcan. Yo creo que lo de Lanzarote va a ser un episodio menor, es muy llamativo para quienes las ven, pero además tienen un tiempo de vida relativamente limitado. Espero que no lleguen a causar un gran daño a la población y que no haya que utilizar pesticidas. Bueno, pues estaremos pendientes, desde luego, y sobre todo esa rueda de prensa que se va a producir en unos minutos. Nosotros vamos a volver de nuevo al Parlamento. No volvemos ahora. Teníamos pensado hacer una conexión, pues no volvemos, sino estamos pendientes, como decimos, de esa rueda de prensa que se va a producir en unos minutos precisamente en la isla de Lanzarote para conocer si finalmente, Pilar, se ponen en juego esos pesticidas o no para salvaguardar el cultivo de la isla. De momento, hablando antes con el zoólogo, también nos dijo que, oye, es que cada año, cada vez que hay calima, llega alguna. Lo que pasa es que ha sido muy llamativo ver la cantidad, ¿no? Y gracias a los móviles, pues podemos tener esas imágenes, ¿no? De ver cómo cientos, yo creo que ya podemos hablar de miles, Óscar, llegaron a la isla de Lanzarote. En 2004 eran millones, es decir, fue tremendo. Y es verdad que el hecho de que se pueden producir, como decía Paco, episodios muy concretos, pero lo que llama la atención, y por eso se necesita mucha explicación, es esa imagen que se ha difundido, ¿no? Donde hay muchos y la gente lo aprecia, ¿no? Que es bastante, impacta visualmente, y yo creo que en definitiva se sobrepone ante el posible daño, la repercusión que pueda tener, pero visualmente es algo que nos ha impactado a todos y probablemente estará impactando a la población de Lanzarote y estará preocupando, como no puede ser de otra manera, a los profesionales del sector primario, de la agricultura, sobre todo de la vid en la isla de Lanzarote. Bueno, pues estos han sido los temas de los que hemos debatido hoy: Parlamento de Canarias, decreto, plaga no, pero bueno, muchas langostas, un menú bastante son los temas que marcan la actualidad. Y que hemos abordado con Paco Pomares, Natacha Arena, Óscar Martín, así que gracias a los tres y muy buenas noches. Y faltó, evidentemente, le deseamos máxima recuperación al noruego, al rey de Noruega, que está en el sur de la isla de Tenerife, que copa también la actualidad. Falta le hace. Tenemos a un equipo ahí en directo para que nos dé la última hora, pendiente del parte. Bueno, hasta hora de la mañana vamos a conectar de nuevo con Eva Trujillo. Última hora, cuéntanos. Pues estamos muy pendientes, Pilar, de la búsqueda que continúa un día más en la isla de La Palma. Ya saben, el joven de 20 años, Ayrán Concepción, que no se sabe nada desde él. Hoy es el 9º día. Conectamos con nuestra compañera Mónica Gómez. Mónica, cuéntanos, ¿hay alguna novedad? No, Eva, pues por el momento seguimos sin novedades. El operativo continúa, 9 días de búsqueda, pero ahora lo hace de manera menos activa. La Guardia Civil ya nos ha confirmado a primera hora de la mañana a Televisión Canaria que hoy no se va a realizar una búsqueda como tal, sino que se van a dedicar a recorrer caminos en busca de nuevos indicios. En la jornada de ayer sí que hubo un nuevo rastreo aquí en la zona de Risco Alto, donde se encontraba el pasado fin de semana la mochila del joven, y también en el Pino de la Virgen, donde se hallaron esos trozos de tela que podrían pertenecer a la ropa que llevaba Ayrán en el momento de su desaparición. Se han utilizado todos los medios, con lo que se cuenta debido a la vulnerabilidad de este joven de 20 años con autismo, incluso drones nocturnos para intentar buscar movimientos durante la noche, pero nada ha dado resultados y seguimos sin saber el paradero de Ayrán. Como decíamos, la búsqueda continúa, no se ha parado. La policía judicial está revisando nuevamente las cámaras de seguridad en busca de movimientos, también está tratando de sacar información de la ubicación de su teléfono móvil para hallar nuevos indicios que permitan abrir una nueva línea de investigación.
Pues estamos también pendientes de otra búsqueda que continúa activa, en este caso en la isla de Gran Canaria. Les hablamos de José Antonio, de 64 años, ahí lo van a ver en imagen. La última vez que se le vio fue el pasado 17 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria. Mide 1,90, tiene los ojos de color marrón y el pelo canoso. La Policía Nacional está pidiendo la colaboración ciudadana. Y se lo hemos contado aquí en Buenos Días Canarias, estamos muy atentos del estado de salud del rey Harald V de Noruega. Está ingresado en un hospital del sur de la isla de Tenerife, ahí está nuestra compañera Lorena de Cobos. Sabemos que es muy difícil, Lorena, obtener información, pero ¿tenemos alguna novedad? Sí, es complicado, Eva, puesto que el soberano, hay que recordar que es el de mayor edad de toda Europa, se encuentra en un viaje privado, una visita privada a la isla de Tenerife en compañía de su esposa. Por lo tanto, entendemos que poco o nada va a trascender, eso sí, hasta que su médico personal, que se ha desplazado a la isla de Tenerife, lo valore y emita un comunicado que entendemos que será en las próximas horas. Lo único con lo que contamos, confirmado por la propia Casa Real Noruega, es que el soberano se encuentra hospitalizado recibiendo tratamiento por una infección, no ha trascendido la naturaleza de la misma, y por un cuadro de deshidratación, que se encuentra recibiendo tratamiento, y seguimos a la espera de novedades. Lo que sí podemos confirmar a esta hora de la mañana es que se ha duplicado la seguridad, va aumentando el número de efectivos a medida que pasa y que avanza la mañana en este recinto hospitalario de Tenerife Sur, en este Hospiten Sur. Por lo tanto, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, tanto uniformados como de paisanos, velan por la seguridad del monarca Harald de Noruega. Estamos a la espera, por lo tanto, de su evolución. Pues volveremos a conectar con nuestra compañera Lorena si tuviera alguna novedad. Y muy pendientes, ya lo saben, de la evolución de la plaga de langostas que llegaron ayer de forma sorpresiva a la isla de Lanzarote. Salvador Cruz, preocupa especialmente, nos lo comentabas hace unos minutos, el área de la agricultura. Y nosotros, Eva, buenos días Canarias, estamos pendientes de esa rueda de prensa que en unos minutos, a las 9:10 de la mañana, ofrecerá el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, y el jefe del área, Paco Favero. De hecho, tenemos aquí a nuestro lado al consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Samuel. Buenos días. Muy buenos días. En este momento, Samuel, desde la corporación se han desplegado agentes de medio ambiente por la isla para conocer la fase de desarrollo y el tamaño de los insectos. En este momento, ¿cuál es la situación, Samuel? Sí, desde el día de ayer por la tarde los agentes de medio ambiente estuvieron ya haciendo trabajo de campo, también los técnicos de medio ambiente, el propio jefe del área del servicio se desplazó a diferentes zonas de la isla de Lanzarote, y también lo han hecho los técnicos de agricultura del Cabildo Insular de Lanzarote. En este caso, seguimos encontrando ese enjambre en la zona de Famara, por donde ha entrado por la playa de San Juan, por la zona arrastrada por los vientos que vienen desde el Sáhara, y estamos ahí trabajando, haciendo un seguimiento sobre todo para ver la evolución y saber si nos enfrentamos a ejemplares, en este caso adultos o juveniles. Ese enjambre, Samuel, como dice, se han detectado en la costa de Famara. ¿Sabemos si ya se han desplazado hacia el interior de la isla? Bueno, en principio hemos detectado en diferentes puntos de la isla diferentes especies de este tipo de langostas venidas desde el Sáhara, y mientras no estemos ante un enjambre diferente en diferentes zonas, y sobre todo si son juveniles, que son más devoradores, en principio no hay ningún peligro, ¿no?, para lo que es el tema de la agricultura. Estamos ahora mismo también intentando detectar desde qué zonas se han desplazado estas especies, porque también dependiendo de la especie tiene predilección por un tipo de alimentos o por otro. Parece que la especie que tenemos ahora mismo, como decía, es una especie del Sáhara, es una especie que tira mucho por lo que son los trigos, y lo que se podría haber afectado en todo caso si hubieran elementos juveniles sería más lo que sería el millo que tenemos plantado en la isla de Lanzarote, más que otro tipo de, en este caso, agricultura. Entonces, a esta hora, Samuel, decimos que las horas son claves, son determinantes, pero hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad, a la calma. Sí, en estos momentos llamar a la tranquilidad, llamar a la calma, y que las 48 horas desde el día de ayer eran importantes para hacer seguimiento. Tenemos, como digo, a los agentes de medio ambiente, están haciendo recolección de diferentes ejemplares a lo largo del territorio de Lanzarote, y el equipo técnico de medio ambiente los está valorando para saber si nos tenemos que preocupar o si tenemos que poner otro tipo de sistemas de alarma. Samuel Martín, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, enseguida te escuchamos en directo en esa rueda de prensa, y nos quedamos con esta última hora, Eva, que nos ha dado el consejero, pendiente de la evolución de ese enjambre que este martes sorprendía a Lanzarote.
pues estaremos muy pendientes y ya saben que esa rueda de prensa podrán seguirla en directo aquí en Televisión Canaria desde que comience. Y hablamos de otro asunto, en este caso de la Guardamar Urania de Salvamento Marítimo, que ha rescatado esta madrugada al sur de Maspalomas, en la isla de Gran Canaria, 21 personas adultas, iban en una neumática que quedó a la deriva por un fallo en el motor. Llegó al puerto de Arguineguín en torno a las 7 de la mañana y en estos momentos están allí trabajando los recursos de emergencia, como decimos, con estos 21 varones, todos adultos, 18 de origen magrebí y 13 subsahariano, que están siendo asistidos y todavía desconocemos su estado de salud. Y es un día en el que también estamos muy atentos al Congreso de los Diputados, ya saben, nueva sesión de control al Gobierno. El presidente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares, de nuevo han mantenido un cara a cara con algunos asuntos como la desclasificación de los documentos del 23F. Impuestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana. ¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? En 2 horas me siento con los médicos a los que su gobierno les insulta, trabajando por el futuro mientras usted representa al pasado. Señoría, si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Muchas gracias, señoría. Que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. Bueno, pues esto está ocurriendo ahora mismo en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Lo dejamos aquí, ya ven, una jornada frenética de actualidad. Bueno, pues vamos a continuar nosotros con nuestra ronda de los grupos parlamentarios. Volvemos de nuevo al Parlamento. Saludamos a José Miguel Barrabán, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos muy pendientes de la tramitación que se ha llevado ayer a cabo en el Parlamento de Canarias, de ese decreto de Canarias. No sé si le sorprendió la abstención del Partido Socialista después de que incluso no se haya presentado en esas reuniones previas con el presidente de Canarias. Bueno, hay un posible análisis y es que la negociación se va a producir por parte del Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado, y como habíamos dicho de que este era un documento de máximos y que es posible que el documento, la negociación termine porque haya una parte importante de ese documento que efectivamente se convierta en un Real Decreto Ley, y ante la posibilidad de que eso ocurra, no se queden aquí retratados, porque el Gobierno de España, en este caso Pedro Sánchez, accede a negociar algunos de los puntos que están previstos en ese documento. Precisamente le iba a preguntar sobre ese asunto, señor Barragán. No sé si usted considera que este decreto en la ciudadanía puede parecer que tiene más tintes partidistas que precisamente defender los intereses de los ciudadanos, si vemos cómo han reaccionado algunos grupos parlamentarios. La reacción de los grupos parlamentarios habría que preguntarle a ellos por qué se plantean ese tipo de reacción, porque todo lo que hay ahí está pactado, son elementos que tienen que ver con el día a día de la ciudadanía, con el desarrollo de Canarias, cuestiones que venían del presupuesto del año 2023. Hay que recordarle a la ciudadanía de que se está planteando este Real Decreto Ley porque no hemos podido tener leyes de presupuesto en la que podamos negociar con el Estado la incorporación de la agenda canaria, y otra parte que está vinculada al desarrollo del Estatuto de Autonomía del año 2018, en nuestra última versión estatutaria. Por lo tanto, no hay nada ahí partidario, en ninguno de los elementos. Se podrá discutir las cantidades, se podrán discutir las redacciones, pero no el fondo y el contenido del mismo. Existe un baile de cifras en cuanto a los artículos que están contemplados o no en esa agenda canaria y existan en el decreto de Canarias. Exactamente, ¿cuántos artículos son los que no están presentes en esa negociación previa de la agenda canaria? Vamos a ver, para nosotros todos los artículos, absolutamente todos, tienen un encaje o en el Estatuto de Autonomía o en el desarrollo de la agenda canaria. Si se fija,
podemos pasarle incluso un documento que tenemos hecho diciendo cada artículo a qué punto de la agenda o a qué punto del Estatuto de Autonomía se refiere o a lo que estaba previsto en los presupuestos del año 2023. Hemos tenido mucho cuidado de que esto sea así. Las cantidades, obviamente, es una propuesta por parte del Gobierno de Canarias, ensayada, vista qué es lo que venía en el año 2023, qué posibilidades hay de subirla, y las cantidades están calculadas a nuestro juicio correctamente. Otra cosa es que en la negociación esas sean las cantidades definitivas que puedan verse plasmadas o no. Desen cuenta, porque esto es importante, que el Real Decreto Ley es del Estado, es decir, lo aprueba el Consejo de Ministros y lo convalida el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es una negociación. Este documento es para negociar, no es el documento definitivo. Y esto es importante porque puede haber matices incluso en la redacción. Todo el mundo, cuando hace un documento de máximo, hace con la mejor intencionalidad posible, pero queda la negociación, que es lo que para lo que lo vimos ayer en la comunicación del Gobierno, para buscar el respaldo del Parlamento de Canarias, para que el Gobierno de Canarias inicie esa conversación. Desde luego es importante lo que acaba de decir, que ese texto siga abierto a nuevas aportaciones. Ya para finalizar, señor Barragán, ayer el presidente de Canarias decía que, bueno, finalmente puede ser que no se apruebe el 100% de este decreto Canarias, pero que con un 40% significaría que es un 40% que no existía antes. En cuanto al recorrido de este decreto, ¿cómo plantea su grupo parlamentario su finalización? ¿Son optimistas? Bueno, pues ahora lo que toca es que cuando el Gobierno tenga las últimas aportaciones que se están haciendo por parte de los cabildos, de algunas entidades sociales y económicas, el Gobierno cierre un documento, se lo entregue en este caso a la ministra de Hacienda, que es la interlocución con el Gobierno del Estado para este tipo de cosas, se planifiquen una serie de reuniones para trabajar sobre él y se llegue a un posible acuerdo. Si no hay acuerdo, pues ya lo anunciaremos, pero nuestra pretensión y nuestro optimismo es que sí, que va a haber una posibilidad de acuerdo y que el documento de máximos, pues, insisto, como lo he dicho a lo largo de la entrevista, es una negociación y en una negociación nunca pretenderá una de las partes conseguir el 100% de lo que ha planteado en la mesa a negociar, o por lo menos esa es mi visión. Pues seguiremos pendientes de esa negociación. José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, gracias por atendernos y muy buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros ahora continuamos con los deportes y tal y como les comentábamos al principio de este programa, Fati Febles, con buenas noticias en la Liga de Campeones, ¿no? Sí, porque además Isaac, ayer se resolvió la eliminatoria del Atlético de Madrid con victoria, hoy el turno es para Real Madrid. Vamos a repasar lo que hicieron los rojiblancos porque, como decimos, vencieron ante el Brujas. Los de Simeone sacaron la ronda y además de forma amplia, con goleada 4-1 se impusieron al equipo del Brujas con Sorloth como indiscutible protagonista. El noruego firmó un hat-trick para sellar ese pase a octavos de final. Además, como decimos, esta tarde será el turno para el Real Madrid del gran canario Asensio, que tratará de aprovechar la ventaja de la ida en ese choque ante el Benfica portugués. Ahora lo vemos todo en detalle. Antes hacemos una breve pausa para la publicidad. ¿Qué tal? Saludos de nuevo, seguimos en Buenos Días Canarias, 9:22, ahora es el tiempo para los deportes. Estamos muy pendientes a conocer las palabras del consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, para ver esa evolución de la plaga de langostas. Lo escuchamos. De agresividad, de voracidad y de alimentación de algunas. Lanzarote está prácticamente verde todavía, a pesar de estos días de calima. Suponemos que antes de llegar a las zonas de cultivo agrícola, pues todavía tienen, digamos, una barrera natural de prados, de hierbas, que de todo esto observaríamos si está siendo devorado por estos insectos antes de llegar a la zona más, pues, más susceptible, ¿no? Paco, decías que entre jóvenes o adultos, sí, aún es difícil determinar qué...
De estos ejemplares que nos han traído son todos adultos, pero es verdad que no son adultos maduros, sino hay también adultos en primera fase, ¿vale? Habría que monitorizar, ya digo, estos días, a ver si estos animales que han visto muertos, que no han traído ninguno de los compañeros, son de la misma morfología, el mismo cromatismo y lo más importante, que no veamos comportamiento reproductivo. ¿Y una cuestión de fumigación o algo similar? No, hace años, le hablo de finales de los 70, incluso en los 80, en el Servicio Insular Agrario se hacía acopio de malatión, un producto que ya está prohibido por la Unión Europea. Y se trataban los enjambres antes de llegar a tierra, se trataban pues cerca de la costa. Esto es impensable hoy en día porque estos son insecticidas organofosforados que, imagínate lo que supone cientos de animales de estos en la mar, pues siendo comidos por la cadena trófica, por peces, etcétera, ¿no? Vamos, ya este sistema no se utiliza. En tal caso, se recomendaría pues darles cañonazos con lanzallamas, cosas parecidas, llegado a un momento de que veamos que están arribando más enjambres. Se trata de un único enjambre, ¿vale? Digamos que, como sabemos que a estos insectos no les gusta el fuego, no les gusta el humo, pues bueno, estamos ahora en una época de poda donde los agricultores están quemando rastrojos y esto pues las mantiene alejadas también, hay que decirlo, porque el humo las Paco, que no hemos dicho lo principal y desde el desconocimiento, ¿por qué han llegado? Pues hombre, han llegado porque venimos de unos días de calima arrastrados de unos vientos fuertes saharianos. Estos animales no se desplazan por sí solos, sino ayudados del viento. El viento, las condiciones han sido favorables. También es verdad que en la costa sahariana hay más humedad este año. Es importante decir que en el ciclo reproductivo de la langosta necesitan humedad en el terreno. Si el terreno está seco, está muy árido, no terminan de cerrar el ciclo. Pero claro, ha sido todo lo contrario. Venimos de un invierno muy húmedo y ellas se han reproducido en el Sahara como han querido, ¿no? En el peor de los escenarios, que no es deseable para nadie, es que ahora pues venga un episodio de lluvia y observemos comportamiento reproductivo en esto, con el cual sí podría haber reproducción aquí, pero todo indica, tal como hemos recibido hoy los reportes de los agentes, tendremos más a lo largo del día, es que ya no existen enjambres sino animales dispersos. Y Paco, en principio, ¿están localizadas en esa única zona de la que se hablaba ayer, costa oeste? Sí, digamos la franja que va entre San Juan y So, todo costero, si bien es verdad que individuos aislados se elevan a las alturas y pueden ser desplazados por los vientos a toda la isla, es decir, se han visto en Arrecife, se han visto en Batache, se han visto en Nazaré, pero de forma muy aislada, ¿vale? No organizada, que sería lo más complicado. Paco, que no sé si lo comentaste cuando estabas dando las declaraciones, porque no te escuchaba muy bien. En caso de afectar a los cultivos, ¿qué medidas se tomarían? Esperemos que no lleguen a los cultivos, ¿vale? Esperemos que no lleguen a los cultivos porque antes de llegar a esto veríamos comportamiento de voracidad en los prados, en los terrenos baldíos donde hay vegetación, donde incluso el Cabildo a través de la Sociedad de Cazadores ha hecho campañas de siembra de cereales y serían los primeros cultivos en verse afectados. Pues todo el trigo que se ha plantado con finalidad cinegética y esto, pues entonces sí veríamos un comportamiento muy voraz, con consumo de vegetales, que hasta hoy no ha ocurrido, pues entonces sí tendríamos que activar a Sanidad Vegetal en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Muchas gracias. Gracias. Eran las palabras de Paco Fabelo, el jefe del área de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote. Ya han escuchado, de momento no hay afectación a los cultivos, es muy reciente, hay un único enjambre nada más en la isla y también se vigila ahora porque hay animales dispersos. ¿Cuál es el objetivo? Vigilar el comportamiento que tengan, que no sea reproductivo. Han monitorizado ya a varios ejemplares, han visto que algunos de ellos están en esa primera fase de adulta, pero lo importante es que no lleguen a reproducirse en la isla. Para ello
Aseguraban que también tienen que darse condiciones de humedad en la isla, de lluvia, algo que de momento no está previsto, así que, como decimos, un único enjambre ahora mismo. También aseguraba que estamos en época de poda, que va a haber quema de rastrojos y esto hará que no se sigan reproduciendo. Estaremos muy atentos. El Cabildo de la isla va a estar muy pendiente a lo largo del día. Están viendo imágenes que nos llegaban de ayer por la tarde en la zona de Famara. Como decimos, muy pendientes de la evolución porque van a estar monitorizados durante varias veces a lo largo del día. Pues esta es la situación que se está viviendo ahora mismo en la isla de Lanzarote. Devolvemos la conexión con los compañeros de deportes. Gracias, Eva, y seguimos hablando de fútbol porque entre las convocadas de la selección española para la fase de clasificación para ese Mundial de Brasil de 2027 no está ella, Natalia Ramos. La canaria está firmando este curso los mejores números de su carrera con 6 goles y 3 asistencias. De momento, además, no ha recibido, como decimos, esa llamada de Sonia Bermúdez. Una decisión que ha sorprendido al técnico del Costa de Tenerife, a Geray Martín. Hablan de rendimiento, que la convocatoria ha sido en base a rendimiento, entonces no sé qué más tiene que hacer Natalia a nivel de rendimiento para poder estar en esa lista, porque si es por otra cosa, bueno, pero el rendimiento está dando un rendimiento muy grande, muy alto. Carlos Salosé volvió a jugar el pasado mes de enero tras recuperarse de su segunda lesión de ligamento cruzado y lo hizo en plena crisis del Dreamland Gran Canaria. El base no se resigna a que su equipo se quede fuera también de los playoffs por el título y por supuesto de la Basketball Champions League, que ahora mismo es el gran objetivo de lo que resta de temporada. Ver esta situación que luego en casa algún partido pues no hemos dado todo lo que quizás se merecían, pues a nosotros nos jode y nos duele. Entonces ojalá pues muchas victorias aquí en el Arena. Está claro que un equipo como Gran Canaria no se puede olvidar nunca del playoff. Tenemos que hacerlo todo para poder estar ahí. Es un objetivo, está claro que lo tenemos en nuestra cabeza, que queremos que pase. Sabemos que no es fácil y que hay equipos potentes que nos lo querrán impedir, pero ya te digo, ojalá que sí, porque sería muy guay llevar ahí a Gran Canaria. La selección española de baloncesto viaja hoy a Riga, la capital letona, donde el viernes disputará el primer duelo contra Ucrania en esta segunda ventana de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. Chus Mateo deberá descartar a 2 de los 16 jugadores convocados en Guadalajara, donde preparan esta importante cita. Entre ellos, ya saben, el canario Fran Guerra, de la Laguna Tenerife, y su compañero de equipo Jaime Fernández, capitán, además el jugador con más internacionalidades dentro de este grupo. Es un orgullo y la verdad que sí, intentar enseñar lo que me han enseñado a mí y transmitir los valores de la familia. Es difícil construir un equipo en tan pocos días porque, bueno, pues entrenador nuevo, muchos jugadores que no hemos jugado juntos, muchos conceptos nuevos y, bueno, pues lo importante es estar centrados, estar unidos. Vamos ahora con voleibol. Cisneros y Guagua son los 2 equipos canarios que lucharán por estar en la final de la Copa del Rey de este próximo domingo en La Fonteta, en Valencia. Los de Sergio Miguel Camarero respiran ilusión. ¿Quieres que les diga un secreto? Venga. Que nadie sabe. Este fue el hombre que nos salvó República Checa con los 3 aquí la defensa. Impulsados por el gran momento que atraviesan tras clasificarse para los octavos de la Champions, el conjunto gran canario tuvo sesión ayer de gimnasio. Se entrenan además el jueves frente al Teruel, rival al que han ganado esta temporada por 3-1 en los 2 partidos de Superliga. Conscientes del intenso choque que les espera, la plantilla quiere regresar a casa con su tercera copa consecutiva. Una Copa del Rey en la que también estará el Cisneros Alter. El conjunto tinerfeño entrará en acción el viernes por la tarde y lo hará midiéndose al grupo Erce Soria, un rival que ahora mismo marcha segundo en Liga y con el que ya perdió el equipo isleño en la primera vuelta de la competición por 3-0. Será la tercera participación seguida del Cisneros en este torneo del CAO. Y ahora dejamos el parquet para despedirnos desde el agua y en un entorno envidiable, las costas de Antigua. Ya ha arrancado la regata RORC Caribe 600, con más de 50 catamaranes participando en esta prueba. Por delante, un desafío que ronda las 600 millas náuticas sin escalas, pasando por 11 islas caribeñas.
Bueno, pues desde el agua y con estas espectaculares imágenes refrescantes, además de eso de islas caribeñas, da un poquito de envidia. A una de esas islas nos iríamos seguro. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Fati, mañana más deporte. Muchas gracias. Mañana. Y nosotros seguimos, ya saben que estamos haciendo desde ayer una ronda con los grupos parlamentarios para conocer su postura ante el decreto Canarias. Vox votó ayer en contra. Vamos a hablar con su portavoz parlamentario, Nicasio Galván. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Me llega muy bajo el audio de ustedes. Vale, vamos a intentar solucionarlo. Estaba diciendo que ayer... Mejor. Ya le oigo. Perfecto. Nicasio Galván, estábamos haciendo que ayer su formación política votó en contra del decreto Canarias. ¿Por qué? Explíquenoslo. Bueno, nosotros votamos en contra de un documento que sabemos que no tiene recorrido ninguno. Ya le dijimos en su día al señor Clavijo que fiarse del señor Sánchez, apoyar la investidura para cumplir una agenda canaria no tenía sentido. El tiempo nos da la razón. El señor Sánchez solo utilizó la excusa de la agenda canaria para apoltronarse en un sillón en la Moncloa y listo. Hemos visto cómo ha incumplido reiteradamente sus compromisos con La Palma, con Canarias, y esto no es más que una patada a seguir. Creemos que es un intento de una, no sé si llamarlo rectificación o lavada de cara del señor Clavijo y su gobierno para justificar que no se cumple la agenda canaria. Nosotros se lo dijimos en su momento, pero es que analizando este documento, ya entrando al documento, vemos que no es más que lo que llamamos un decreto ómnibus, ¿no? Es como aquello que el PSOE ponía en el mismo decreto, subir las pensiones y proteger al Ocupa. Pues aquí es prácticamente lo mismo. Dentro del decreto hay cosas buenas, pero vemos, por ejemplo, que considerar de extraordinaria y urgente necesidad nombrar a la dirección de la Casa África o al delegado de la Zona Franca o al director de Radio Televisión Española, pues no nos parece urgente necesidad, simplemente seguir introduciendo las garras en esos organismos. También vemos una de las partes que a nosotros nos parece sangrante, que pide utilizar los recursos que le piden al gobierno central para desmantelar centrales energéticas en Canarias con los ceros energéticos que tenemos, ¿no? O sea, hay cosas buenas, claro que sí, pero cosas malas que lo único que ponen encima de la mesa es la incapacidad de este gobierno por ejecutar esos 12.500 millones de presupuesto. Vemos que el año pasado llegaron un poco más del 90%, dejando un 10% sin ejecutar. La pregunta es, ¿para qué quieren más dinero si no son capaces de gestionarlo? Y si viene ese dinero y se le exige al gobierno central que haga determinadas cosas, ¿por qué no cumplen su promesa electoral, por ejemplo, de bajar el HIC? Son cosas que pusimos encima de la mesa ayer que el señor Clavijo no nos respondió prácticamente a ninguna, ¿no? Contesta como siempre con Vox, con evasivas, pero sin entrar a un discurso de argumentos. ¿Y qué alternativa propone Vox para que el Estado cumpla sus compromisos con Canarias? Nosotros de entrada, si no lo cumple, retirar el apoyo al señor Sánchez, pero decirlo ya, con claridad. El señor Sánchez no puede estar ni un minuto más en la Moncloa apoyado por Coalición Canaria. Eso tiene que quedar muy claro. Si no, como le dijimos ayer al señor Clavijo, es responsable, corresponsable de todo lo que está haciendo la banda del Peyot y la mafia del PSOE en la Moncloa. Lo tenemos muy claro. Tiene que retirar el apoyo si no cumple lo pactado. No sabemos por qué sigue manteniendo ese apoyo al señor Sánchez si no se está cumpliendo la agenda canaria. Lo manifiesta el propio señor Clavijo, que siente hasta cierto punto envidia de lo que logran los independentistas vascos y los independentistas catalanes. ¿Ese es el modelo que quiere para Canarias? ¿Ser insolidario con el resto de España? Nosotros no vamos a compartir ese discurso y obviamente animamos al señor Clavijo a que lo diga claramente. Si el señor Sánchez no cumple los compromisos con Canarias, retire el apoyo, que es lo que debió hacer desde un principio. Se supone que la negociación continúa, que la idea es mandar este documento, ¿no?, con este apoyo al final, pues no unánime, sino de la mayoría del Parlamento de Canarias, enviarlo a Madrid. ¿Existe alguna posibilidad de que Vox se siente y que haga nuevas aportaciones? Sí, nosotros por supuesto que cada vez que el presidente del gobierno nos invita amablemente, lo cual le agradezco, a sentarnos en la mesa de negociación para este tema, hemos acudido, ¿no? Al contrario que otras fuerzas políticas. Nosotros cuando acudiremos, pues pondremos encima de la mesa lo que le acabo de decir. No podemos pegarnos un tiro en el pie con el tema de la energía, no podemos escurrir el bulto y desconocer que tenemos 12.500 millones de euros de presupuesto, que tenemos el gobierno más caro de la historia. Falta autocrítica en este decreto Canarias. Se pide, pero ¿qué se ofrece? ¿Vamos a ahorrar gastos? Ahorrar gastos en publicidad de la Agenda 2030, casi 1 millón de euros. Se pide dinero para empleo, pero estamos auditando correctamente los 351 millones que tiene presupuesto el Servicio Canario de Empleo. ¿Estamos realmente gestionando bien los recursos que tiene Canarias? Creemos que antes de mandar este decreto hay que hacer una autocrítica y ver en qué podemos utilizar los recursos de los canarios de manera mucho más eficiente de lo que se está haciendo. Por eso, para nosotros no es pedir, es hacer una auditoría, ver lo que se está haciendo, por qué no se ha ejecutado el 100% del presupuesto y entonces hablar de si se necesita o no más dinero para Canarias. Pero ya le digo, pedir sin gestionar,
¿Qué sentido tiene? ¿Buscar una confrontación política o poner de manifiesto que el señor Sánchez ningunea a Canarias como ningunea al resto de España? Eso es a lo que nosotros estamos. Nicasio Galván, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar con la ronda a lo largo de este Buenos Días Canarias, pero ahora nos vamos a ir tan solo unos minutos a publicidad con esta imagen que nos llega en directo desde El Hierro. Estamos concretamente en el Golfo, en el municipio de La Frontera, y atención porque el Gobierno de Canarias ha decretado la situación de prealerta por viento en todas las islas. Atentos también al estado del mar. A la vuelta le damos toda la información del tiempo. Bueno, pues vamos a continuar aquí en el Buenos Días Canarias. Estamos muy pendientes de tiempo. El Gobierno de Canarias ha declarado la situación por prealerta por viento en todo el archipiélago. Será a partir de las 4 de la tarde con rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Nos vamos a marchar hasta la Isla del Hierro y se encuentra Eduardo Pulido. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana, Eduardo? Muy buenos días. La verdad que ha cambiado drásticamente el estado del mar ya aquí en el municipio reño de La Frontera. Cuando viene la habitual serie de 3-4 olas, ya hemos podido comprobar cómo se superan los 3 metros de altura. De todas formas, recuerden, es importante señalarlo, que este litoral del Valle del Golfo siempre es el más afectado en estos fenómenos costeros adversos. Incluso hace unos minutos acabamos de poder comprobar cómo bastante gente se acercaba hasta esta zona de las puntas a sacar las habituales fotos, los típicos vídeos, y la policía local ha tenido que acordonar toda esta zona. Como bien decías, a partir de las 4 de la tarde entrará en vigor esta alerta por fenómenos costeros adversos. Aquí en la costa de La Frontera ya se nota, y en cuanto al viento, de momento no tenemos noticia, como mucho hay una ligera brisa. Bueno, eso en cuanto a la situación del tiempo, y les recordamos que en este Buenos Días Canarias desde ayer estamos haciendo una ronda preguntándole a los distintos grupos parlamentarios por su postura en relación al decreto Canarias. Ayer el Partido Socialista se abstuvo en la votación. Saludamos ya a Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué tal, señor Franquis? Muy buenos días. Hola, buenos días. Lo primero es preguntarle por las razones que llevaron a su formación a votar, a abstenerse respecto a este decreto Canarias. Bueno, primero porque no estamos hablando de un decreto Canarias, que eso corresponde al Gobierno de España, ¿no? Segundo, porque parte de lo que se establece en ese documento, una parte sin concretar, porque hay que negociarlo con el Gobierno de España, está dentro de la Agenda Canaria, de ese acuerdo político que firmó el Partido Socialista Obrero Español con Coalición Canaria al inicio de esta legislatura, ¿no? Y sería contradictorio que en algunas cuestiones que están firmadas, que lógicamente hay que negociar y concretar los importes, pues estemos votando de forma contraria, ¿no? Pero hay una parte de ese documento que efectivamente nosotros no compartimos, porque Canarias lo que hace es renunciar a ejercer el autogobierno en nuestra comunidad de competencias que son exclusivas de nuestra comunidad autónoma de Canarias, que hay capacidad de gasto para poder hacerlo. Recordad que Canarias está ahora en este momento unos ingresos históricos de ingresos públicos, que cuenta con esos presupuestos, y que por tanto no se justifica que el Gobierno de Canarias renuncie a lo que ha costado tanto en Canarias, que es tener autogobierno. ¿Y por qué se abstuvo y no votó directamente en contra? Porque, insisto, lo que hemos dicho, primero que porque somos un partido que lo que prevalece fundamentalmente es el diálogo y la colaboración, ¿no? Y que esas negociaciones y puertas abiertas entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias están abiertas, ¿no? Y que, lógicamente, ya ha manifestado el Gobierno de España, lo ha dicho el ministro Torres, que está dispuesto a hablar de todas aquellas cuestiones que estén dentro de esa agenda canaria, que hay que concretar, especialmente los importes, que se concretan en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué es lo que se hizo el año pasado? Que es concretar, si no hubiera un presupuesto, como no pasó el año pasado, que no se pudieron aprobar, si no se aprueban unos presupuestos, por tanto no se puede concretar a esa agenda canaria, entraríamos en la negociación de hablar de una vía alternativa que podría ser un real decreto, pero siempre y cuando los presupuestos no hayan sido aprobados, que es el objetivo
que hicimos el año pasado, que no es mucha cosa distinta a lo que hicimos el año pasado, hace escasamente 2 o 3 meses, ¿no? Precisamente ustedes hablaron de impulsar, ¿no?, una proposición de ley para intentar sacarlo adelante. Efectivamente, ¿no? Si ellos lo tienen tan claro, tienen la posibilidad de presentar una proposición de ley firmada por el Partido Popular y Coalición Canaria. Lo pueden hacer, lo pueden registrar mañana mismo en el Congreso. ¿Por qué no lo hacen? Y entonces, pues entramos a discutir ese asunto en el Congreso de los Diputados, porque lo lógico sería, que fue con lo que se hizo la otra vez con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, es que se presentó una propuesta de ley, que el PP votó en contra, y eso obligó al Gobierno a hacer un Real Decreto. Pero si lo tienen tan claro y tienen los números tan claros y el PP se ha comprometido a firmarlo, que firme esa proposición de ley y que la registre en el Congreso de los Diputados, que es la fórmula directa de poder hacerlo, ¿no? Eso de estar un documento y a ver si negociamos con el Gobierno de España y a ver lo que podemos sacar, bueno, eso es lo que nos tiene acostumbrado el modelo Clavijo, de esa forma de hacer política, de confrontación directa con el Gobierno de España, de esconder la falta de gestión de su gobierno en competencias que son exclusivas, insisto, del Gobierno de Canarias. Hablamos de vivienda, hablamos de sector primario, y la contradicción es enorme, ¿no?, de que rehúse los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por ejemplo, en el sector primario, y le pide al Gobierno de España que incremente los presupuestos en esta materia. Pero hablamos de esto en el sector primario, como hablamos en vivienda, o como hablamos de las inversiones en investigación e innovación, ¿no? Se reducen en Canarias, que es competencia del Gobierno de Canarias, y al mismo tiempo le pide al Gobierno de España que le pague esos gastos, ¿no? Reducen impuestos a los más ricos en Canarias y le piden al Gobierno de España que incrementen los gastos en esta comunidad, ¿no? Es una enorme contradicción. Sí. Lo que hace fundamentalmente es, bueno, pues crear la sensación que se tiene de vencer, porque al fin y al cabo lo que se está discutiendo aquí es una batalla de relato, a ver quién impone el relato, y en Canarias sabemos quién va a imponer a los medios de comunicación el relato que el Gobierno está lanzando, ¿no? Que, bueno, pues esa política de crispación, de enfrentamiento continuo, ese estilo del señor Clavijo a la hora de hacer política, que demuestra una vez más que tiene muy poco oficio político a la hora de respetar las instituciones, porque lo que ha hecho el señor Clavijo no solo admitiría que un cabildo le presentara un decreto al Gobierno para que lo aprobara y le exigiera que invirtiera en su isla tantos millones de euros, no lo haría, ¿no? Por tanto, lo que no quiera que le ocurra en Canarias no lo puede hacer con otras administraciones públicas, porque lo que pedimos es la colaboración, el diálogo y el respeto. Bueno, pues esa es su postura. Muchísimas gracias, Sebastián Franqui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Pues terminamos de esta manera la ronda que, como les hemos dicho, estamos haciendo desde ayer con los distintos grupos parlamentarios para saber su postura respecto a ese decreto Canarias. Y antes de irnos, conectamos de nuevo con Eva Trujillo. Eva, adelante, ¿alguna última hora, algo que contarnos? Pues Pilar, seguimos muy pendientes y lo estaremos durante todo el día, los servicios informativos, a esa evolución de las langostas, de esa plaga de langostas que llegaba en la tarde de ayer a la isla de Lanzarote. Volvemos a la isla en directo. Salvador Cruz ha estado toda la mañana muy pendiente de esas declaraciones que hacía el consejero de Medio Ambiente. Cuéntanos, ¿alguna novedad? A esta hora, Eva, buenos días Canarias. El titular aportado por el jefe del área de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Paco Fabelo, que nos comentaba que tras esa evaluación y monitoreo se confirma que de momento ese enjambre de langostas que sorprendió ayer a la isla de Lanzarote, se trata de eso, de un solo enjambre, formado eso sí por decenas de miles de ejemplares, pero la mayoría de ellos adultos y sin capacidad de reproducción, y ese, según comenta Paco Fabelo, es el mejor de los escenarios. No obstante, seguirán analizando, monitorizando ese enjambre de langostas para conocer y comprobar si los ejemplares tendrían capacidad reproductiva. En ese caso habría que estar muy vigilantes por si pudieran ocasionar daños a los cultivos. El siguiente titular que ha proporcionado Paco Fabelo es que se descarta el uso de pesticidas y que habría que analizar con Sanidad Vegetal el Departamento del Gobierno de Canarias para actuar en estos casos, qué medidas se podrían plantear para atajar ese enjambre de langostas que le temen al fuego. Pero de momento, el titular a esta hora de la mañana es que se trata de un único enjambre de langostas, en su mayoría ejemplares adultos sin capacidad de reproducción, y por lo tanto un mensaje de calma a los agricultores.
Mensaje de calma, además van a estar toda la jornada monitorizándoles. Y hoy también estamos muy pendientes de la evolución del estado de salud del rey de Noruega, que se encuentra hospitalizado en un hospital del sur de la isla de Tenerife. Ahí está nuestra compañera Lorena de Cobos. Lorena, ¿alguna novedad? Sí, aquí seguimos a las puertas del Hospital Universitario de Tenerife Sur, en el municipio de Arona, esperando, bueno, pues una posible visita de la reina Sonia, que podría ser acto de presencia en este centro sanitario, pues en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Lo que sí nos comentan es que sobre la 1 de la tarde el médico personal del monarca podría visitarlo para confeccionar, una vez realizada esa visita, ese parte médico oficial bajo la supervisión de la Casa Real Noruega, pasando la última hora del estado de salud. Hasta el momento conocemos 2 posibles causas del ingreso, una infección y una deshidratación, de la cual está siendo tratado en este hospital. Aún así, sí recalca la Casa Real Noruega que el monarca Harald se encuentra, dentro de lo que cabe, en buen estado de salud. Una mañana tranquila, eso sí, ya cada vez se van congregando más medios de comunicación y se sigue reforzando presencia policial, ya no solamente por parte del Cuerpo Nacional de Policía, agentes uniformados, agentes no uniformados, sino también ya hay presencia de la policía y de las fuerzas de seguridad noruegas que se han trasladado hasta la isla de Tenerife. Seguimos a la espera, muy pendientes por lo tanto de la evolución de Harald V de Noruega, el monarca más veterano de toda Europa y que cuenta con 89 años de edad y que se encuentra pues pasando sus vacaciones de invierno, una visita privada aquí en la isla de Tenerife junto a su esposa, la reina Sonia. Bueno, nos quedamos con ese dato de que dentro de lo que cabe su estado de salud es bueno. Y hoy se cumplen 9 días ya sin noticias de Ayrán Concepción, el joven con autismo que desapareció el pasado lunes 16 de febrero en La Palma. La Guardia Civil ha descartado que uno de los trozos de ropa encontrados en el entorno del Pino de la Virgen se correspondan con prendas de Ayrán, mientras otros fragmentos continúan en estudio. Además, en las últimas horas la búsqueda ha disminuido su intensidad, pero continúa en la isla. El equipo de Policía Judicial de Los Llanos está revisando cámaras, revisando movimientos, todo lo que puede revisar para la localización del teléfono, para tratar de buscarle de otro modo, de buscar un indicio, otra prueba de que pueda estar en otro punto. Bueno, y estamos pendientes también de otra búsqueda, en este caso de José Antonio, es un paradero desconocido desde el pasado 17 de febrero. Fue visto por última vez en Las Palmas de Gran Canaria. Mide 1,90 m, tiene los ojos de color marrón y el pelo canoso. Es la Policía Nacional quien está solicitando la colaboración ciudadana. Un hombre de 64 años de edad, vecino de Las Palmas de Gran Canaria y que abandonó su domicilio de manera voluntaria el pasado 17 de febrero. Si alguien lo ve o tiene información relevante que pueda ayudar a su localización, rogamos contacten urgentemente a través del teléfono 091. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que estamos trabajando en los servicios informativos, lo dejamos aquí, pero antes les recordamos nuestro número de teléfono por si quieren denunciar alguna situación. Es el 679-773-238 y si prefieren enviarnos un correo electrónico pueden hacerlo a oficina.delespectador@tvcanaria.tv. Estamos atentos a sus mensajes para intentar darles una respuesta. Pues llegamos ya al final de este programa, nos vamos a despedir desde el sur de Tenerife. Sí, se lo hemos venido contando desde primera hora. El rey Harald de Noruega está hospitalizado aquí donde están viendo, en el sur de la isla. Se encontraba de visita privada en compañía de su esposa, disfrutando de sus vacaciones de invierno, cuando tuvo que ser ingresado. Precisamente fue por un cuadro de infección y deshidratación. Con las imágenes de este centro hospitalario, nosotros nos vamos. Bueno, recuerden, eso sí, que pueden seguir informados en nuestra web, redes sociales. A las 2:30 ya saben que tienen más información en el Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a las 8 para darles los buenos días, Canarias.